Hablemos de discapacidad. Un espacio del Consejo Consultivo de Discapacidad. Vamos a ponerle más hora al día, vamos a crecer para que haya más sabiduría, vamos a dejar de querernos un poco más y vamos a echarle una mano al que está detrás. Buenos días, Mónica Bianchi, ¿cómo te va? Buen día, Federico te saluda. Buenos días, Fede, ¿cómo estás? Estamos extrañando a Néstor, pobre. Estamos extrañando a Néstor, haciendo fuerza para que se recupere pronto y va a volver al aire con nosotros. Sí, sí, la verdad es que también es preocupante, ¿viste? Porque eso del tema del dengue, que puede afectar a los chicos, a los grandes, dicen que los hospitales están colapsados. La verdad es que es un tema preocupante y a pesar de que la ciudad de Buenos Aires y el resto del país, el gobierno nacional, ni siquiera se hacen cargo de hacer una campaña masiva y de poderle permitir a la gente, sobre todo aquellos que están en riesgo, como el caso de las personas con discapacidad, los inmunosuprimidos, los trasplantados, eh, a ver, ellos corren mayor riesgo debido a sus condiciones físicas. Entonces, debería hacerse una campaña y debería facilitar el gobierno nacional la posibilidad de vacunarse sin que una vacuna, que hay que ponerse dos, sale 71.000 pesos. No todos tienen los 142.000 pesos que hacen falta para poder vacunarse contra el dengue. Y vuelvo a repetir, aquellos que están en mayor riesgo. Pero bueno, aquí estamos. Buenos días, Pablito Roma, ¿cómo le va a usted? ¿Qué tal, Moni? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están todos? ¿Todo bien? Bien, todo bien, acá te recibimos, te escuchamos muy bien. Ah, Fede. Fede nos está ayudando mucho. Hoy hablamos de dos temas. Primero quiero tocar un tema puntual para después darle la entrada a nuestra invitada de hoy y hablar del tema de deportes. Saben que a mí me preocupa mucho estos temas. Pablo, vos lo hemos hablado. ¿Qué pasa con las personas con discapacidad que son despedidas del gobierno? Hubo personas con discapacidad despedidas de la Agencia Nacional de Discapacidad. Todos sabemos que el 75% aproximadamente de las personas con discapacidad no consigue trabajo. No les dicen que no cuando es una entrevista, simplemente no los vuelven a llamar. Entonces, del Ministerio de Desarrollo Humano también fueron despedidas personas con discapacidad. Yo digo, ¿en qué Sí, momento el gobierno nacional va a cumplir con la ley del 4%? habría que ver también hoy de estos 70.000 compañeros que ayer el presidente anunció tan felizmente que los despide, y lo dijo en un foro de empresarios que son los que tienen el 95% de la riqueza del país y al cual todos aplaudieron. ¿Cuántos de ellos tienen una discapacidad, no? También habría que pensarlo. Pero bueno, lamentablemente también hay un tema entre en cómo fueron contratados también, en la falta de previsión del gobierno anterior para brindarles una estabilidad real a tantos trabajadores y trabajadoras que ahora, bueno, tienen que vivir este momento. Bueno, la verdad que eh, no sé hasta dónde, qué es lo que se puede hacer y qué no, ante esta estampida, digamos, salvaje que estamos viviendo, que es realmente una estampida salvaje, cruel, eh, triste, es una tragedia, más que nada también por la forma en que
aquella persona que se queda sin trabajo, no solamente se queda sin trabajo, sino que encima tiene que ver por los medios cómo lo basurean y lo tratan de delincuente, como si fuera un delincuente porque trabajaba en el Estado. Y es terrible, la verdad que es terrible. Sí, sí. La verdad es que no sé, a mí me duele, me cuesta presentar soluciones. Están los sindicatos, en el caso de los que defienden a los trabajadores. Yo durante toda la semana lo comenté, ¿te acordás, Pablo, que lo comenté en el miércoles pasado? Una familia con un chiquito de 3 años, eh, aparentemente con autismo. ¿Por qué digo aparentemente? No hubo manera de conseguir un servicio de salud mental en los hospitales, ni en el hospital de Moreno, donde vive esta familia, ni en el Gutiérrez, ni en el Garrahan, ni digo yo. Alguien que le diga el diagnóstico exacto de lo que tiene este chiquito. Como siempre, ingresa a la solución la sociedad civil, con todo. Entonces, recurriendo a la Asociación de Padres de Autistas, APADEA, fue la que brindó la solución, la que atendió a la familia, la que le explicó qué es lo que se necesita, la que está tramitando un turno en algún establecimiento público, porque no siempre se tiene para pagar 100.000 o 120.000 pesos que cuesta la consulta de un neurólogo y de un equipo especializado para el diagnóstico. Digo, qué mal que está la gente con discapacidad, están sufriendo demasiado. ¿No es así? Sí, totalmente, totalmente. O sea, estamos ante un sistema que aquellos que tienen por ahí eh, menores posibilidades que otros van quedando rezagados, van quedando afuera. Ese sistema de el que yo sé, es mi teoría, por ahí es muy personal, pero es este sistema de que somos 45 millones de habitantes en este suelo, de los cuales entre 20 y 22 y medio tienen que quedar afuera, ya sea olvidados, ya sea muertos, ya sea inutilizados, eh, para que los otros que restan y que pudieron sobrevivir vivan de las migajas de un pequeño porcentaje de la población, que por lo general viene de afuera y no de acá. Entonces, para mí es eso, es por ahí muy personal o me estoy yendo por las ramas, pero me parece que hacia eso vamos y hacia eso nos están haciendo llegar. Sí, la verdad. Hoy teníamos para hablar el tema de deporte. ¿Saben? Antes de eso, yo les quiero contar. Miren cómo se dificultan a veces las cosas y hay que judicializar los casos. Hay un muchachito de 18 años que vive en Chubut, en el sur. Me parece que vive en Chubut o en Río Negro. Se llama Jeremías Loza Moreno. Ese muchacho practica bala, disco, jabalina y corre 100 metros llanos. Es un deportista de aquellos que integra la selección argentina. Y en el mes de marzo, del 19 al 26 de marzo, viajó a Turquía para representar a la República Argentina en los Juegos, una competición deportiva que enfrenta atletas con síndrome de Down. ¿Cuál fue la dificultad que tuvo Jeremías para poder viajar? Él está acostumbrado a ser independiente de su familia, su mamá y su papá. Pero ¿qué pasaba? Una cosa es manejarse acá y otra cosa muy distinta es manejarse en el extranjero. Entonces, para poder viajar necesitaba forzosamente
una persona de apoyo, que sin que pudiera restringir toda la capacidad jurídica y los derechos que tiene Jeremías en la República Argentina y en sus viajes al exterior, le garantizara de alguna manera la inclusión en la comunidad deportiva y en la comunidad de otro país como podía ser Turquía. Tuvieron que recurrir a la justicia y tal como lo explica en un momento, en un documento que emite las Naciones Unidas, es que todo el mundo en realidad necesita el apoyo de alguien, pero en un contexto de discapacidad, para que puedan realizar determinadas acciones y participar en competencias, en campeonatos, necesitan una persona de apoyo. Así que recurriendo a la justicia consiguieron que los organizadores determinaran y pagaran el viaje de una persona de apoyo, y esto con un fin específico, solamente en este viaje, para moverse en Turquía. Fue muy interesante. Le damos la bienvenida a una persona muy querida en el Consejo Consultivo, que es coordinadora, una de nuestras coordinadoras en el Consejo Consultivo. Además integra el Observatorio Nacional de Discapacidad, que depende, todos sabemos, mal depende de la Agencia Nacional de Discapacidad, pero además es una gran deportista. Así que le damos la bienvenida a Natalia Cornio. Buenos días, Nati, ¿cómo estás? Hola Moni, hola Pablo, ¿cómo están? Hola, Buenos ¿qué tal, días. Natalia? ¿Cómo te va? Muchísimas ¿Qué tal? gracias por la invitación. La Bueno, verdad los estaba escuchando atentamente en relación al tema laboral y se me venía a la mente que se asemeja mucho con el tema del deporte. O sea, no todos los deportes muchas veces están adaptados para, para todas las personas, ¿no? Y es uno de los puntos que hoy venimos trabajando mucho y apuntalamos a que a toda persona con discapacidad, según también dicta la convención, tenga ese apoyo necesario para poder participar en la actividad deportiva, ya sea recreativa o, o también a nivel de competencia, ¿no? En mi caso yo empecé con natación, me acuerdo que iba a un montón de terapias y me harté de las terapias y en ese momento la natación a mí me ayudó como modelo de sociabilización. Pude llegar a competir representando a la Argentina hace muchos años, pero lo que más me llama la atención y lo que más apunto a nivel social es la sociabilización con el otro y que la persona no esté todo el tiempo pendiente de una terapia o, o dependiendo de una terapia, que a través del deporte también se puede mejorar mucho. Y en relación a lo que decía Moni de los apoyos, es necesario los apoyos en todos los deportes. Por ejemplo, el sábado tuve un torneo de arquería, ahora dejé el agua por el arco y la flecha, y, y, y yo necesitaba un apoyo, que eso sí está reglamentado en nuestra federación, en la federación, ¿no? O sea, a nivel internacional, que para estas cosas necesitas tu apoyo. Así que creo que hay mucho para trabajar a nivel normativo, a nivel social, a nivel empatía, porque muchos clubes no piensan en la persona con discapacidad a la hora de construir o a la hora de armar su club. claro. Y hay mucho. Y en ese sentido, cuando hablábamos, Nati, de los despidos en el Estado, muchos de esos despidos son trabajadores y trabajadoras del ENAR, del Sí. ente de apoyo al deporte. ¿Cuánto influye eso en el área de deportes con discapacidad, además, o de los que son paralímpicos, por ejemplo, y también lo que tiene que ver con las becas? Porque el gobierno habla ahora y dice que no va a cortar las becas para los deportistas, digamos, de alto rendimiento. Son becas que van de 400.000 pesos para abajo, que tampoco sirven para mucho.
pero hay que ver Sí, si es que no van a no cortar las sirve para becas mucho. o no van a cortar las becas o no van a que dicen, en realidad no dijeron no vamos a cortar las becas, dijeron los que ya tienen comprometido la participación en los Juegos Panamericanos, Olímpicos, no sé cuáles son los que vienen ahora, ya van a poder ir. Ahora por ahí van a poder ir, por ahí te pagamos el pasaje y arreglate, no se sabe nada. ¿Cómo se enfrenta esta incertidumbre desde un deportista con discapacidad que por ahí está pensando en seguir adelante con su carrera, que bien que mal, primero representa al país y segundo también es su vida misma? No te escuchamos, Nati. Está silenciada. Está silenciada, Nati, no se escucha. A Perdón, ver perdón, ahí. perdón. Ahora sí. Empezá de nuevo. No, Empezá de nuevo. decía, voy a ir al hueso. Hoy si no Yo es no tenía fútbol. problema. No, Yo no Monita, tenía problema, te leía los labios, pero no, la es, audiencia quiere escucharte. igual hablo rápido. Adelante. No, como decía, vamos al hueso. Hoy la realidad, ya sea deporte paralímpico o deporte amateur que no sea una persona con discapacidad, si no es fútbol, no hay plata. Y hoy una de las grandes problemáticas que tenemos son los apoyos técnicos y los apoyos financieros. Ponele, mi arco me salió casi $1000. Tengo compañeros que están en la selección adaptada de esgrima y las cosas vienen de afuera y son carísimas. Entonces, una persona que puede llegar a un ahorro o a tener un dinerito puede comprarse un equipamiento, pero una persona que viene de un barrio vulnerable, puedes hacerte un arco, qué sé yo, medianamente, hablo por arquería, ¿no? Me parece que hay que empezar a trabajar y ahí pudimos hacer, junto bueno, con mi marido, que también es arquero adaptado, contacto con la gente de la Comisión de Discapacidad y de Salud del INTI para empezar a ver cómo desarrollamos dentro del INTI equipamiento para las personas que no tienen recursos. Pero ayer me nombraron y quedé dentro del comité argentino de la selección de arquería, pero no como deportista y como equipo técnico para trabajar todo lo que es enlaces. Yo que nunca hago nada, pero me quedan cortas las horas. Pero bueno, la idea es empezar a trabajar en equipamiento que capaz no es tan costoso para trabajar el rendimiento del atleta con discapacidad. Lo que nos mata, aparte de las becas, es que no hay plata para los viajes, para los pasajes. Eh, Ayer me contaba una persona del equipo de la selección nacional que sí hay plata para el deportista convencional, pero no hay plata para el deportista adaptado. Y lo que yo vivenciaba cuando sí estaba en la selección de natación es que los Juegos Paralímpicos y los Juegos Panamericanos, de los convencionales los televisaban todos los canales. Ahora, los Paralímpicos y los Panamericanos te enterabas por Paradeportes, Sí, a veces la TV pública te bueno, transmitía. la TV pública que ahora no va a transmitir más. Supuestamente a partir del Bueno, martes no transmite más. bueno, ¿qué pasa con Eh, los medios también? Y eso es culpa también nuestra, o sea, gente que si no empujamos y si el propio colectivo no se mete y no empuja de todos los aspectos, eh, no vamos a llegar a ningún lado. Y después también otra cosa que veo en varios ámbitos, que se mete gente en lugares de cargo, de poder, que no tienen discapacidad, que no tienen la menor idea de lo que ahora estamos trabajando en armar capacitaciones para que los que son entrenadores tengan o no tengan en su equipo personas con discapacidad, tengan la perspectiva de discapacidad. Pues el día de mañana viene a tu club una persona con discapacidad y cómo le explicas, cómo le enseñas, cómo sabes cuál es la limitación de ese atleta. Que hoy por hoy no está. O bueno, sea, lamentablemente habría que ver cuándo empezaría a estar eso, porque previamente al 10 de diciembre se estaba trabajando muy fuertemente en el Estado para que todos los trabajadores del Estado eh, hicieran un curso obligatorio de perspectiva de discapacidad, así como se hace la ley Micaela, por ejemplo. sí. Lamentablemente, otra de las tantas cosas que quedó trunca
Quedó, a partir del 10 de perdió diciembre. el parlamentario. Y bueno, habría que luchar también por ese tema, pero bueno, ahí se plantean demasiadas luchas juntas. Va a haber que hacer porque realmente está complicado y teniendo en cuenta cómo está esta situación, vos que me estás hablando, nos estás diciendo que el proyecto este que tenés es con el INTI. ¿Cómo está el INTI hoy en día para afrontar ese proyecto? No, el Inti hoy no tiene presupuesto, pero bueno, la idea es empezar por lo pronto está buscando gente que tenga ganas de hacer. Perdón, discúlpame, Nati, corre un Sí. poquito el celular Ay. para que se te vea mejor. No, Ahí me está. conecté a la compu de mi jefe. No, el Inti hoy no tiene fondos propios, sino que no está ahí. O sea, sí estamos muchos colaborando de honorem específicamente con esta área de deporte y de salud en discapacidad, que Horacio Canevaro, la verdad, tiene mucho empuje, muchas ganas de trabajar. Más vino al club donde entrenamos con mi marido y observó la realidad y empezó a analizar qué cosas se pueden trabajar y realizar. En relación al proyecto que decía recién Pablo, es triste porque lo trató la Comisión de Discapacidad y no llegó presupuesto, por ende no pudo nunca pasar al recinto. O sea, y venimos con esa ley hace un montón, y también no solo capacitar, sino trabajarlo. Vos podés capacitar y queda en la nada. Pasa con la ley Micaela, con un montón de leyes que hoy las vemos que son obligatorias, y la gente la hace por cumplimiento, no por una convicción y por un entendimiento de lo que es, y por una empatía de lo que es una discapacidad. Eh, Como digo, hay muchas Claro, cosas a para ver, hacer. sí, a ver, Sí, a mí me sigue dando vuelta lo que hablábamos de los paralímpicos y de los deportistas en general. Qué poquito, claro, lo mezclo con mi temática de la comunicación, pero digo, qué poquito que se publica todo esto, ¿no? ¿No, Nati? Porque yo la pregunta que me hago, por, por ejemplo, el caso que nombré recién de Jeremías, digo, él viajó y hoy vuelve a la Argentina. La pregunta es, ¿qué pasó? Tengo que esperar que alguien me cuente porque en las noticias no sale, no se publica, y nadie sabe exactamente cuáles son los lugares que están trabajando muchísimo, como en tu casa, que está trabajando para el deporte y discapacidad vayan de la mano y el deporte sea el elemento integrador de las personas con discapacidad. Están como personas como vos, como Racing Integrado, River Sin Fronteras. Hay muchos clubes del interior que tienen prácticas exclusivas e inclusivas de las dos clases para personas con discapacidad. Y sin embargo, es como vos que estuviste en el torneo de arco, no salió en ningún lado esto. No, ¿Por qué somos tan invisibles? no pasa nada. Y otra cosa, Moni, que estaría bueno analizar, yo no lo hice todavía, pero por lo que voy tanteando, los deportistas paralímpicos ganan más medallas afuera que los convencionales. O sea, si tanto le importa a un país el medallista o el reconocimiento, tenemos atletas maravillosos y con medallas maravillosas. Entonces, es triste, o sea, ¿dónde está la discapacidad en general? Ahí es donde es un tema, donde como que no existimos en ningún lado, porque tenemos logros altísimos afuera, en el exterior. Tenemos, por ejemplo, natación tiene un montón de medallistas. ¿Y sale en un medio, sale en algún lado? No. El único que sale es el chico, ahora estoy mala con los nombres, perdón a los que están escuchando, el chico que juega, hace tenis. Es el único que más o menos se visibiliza, pero después tenemos un montón de deportistas de excelente nivel y hace años y no se menciona. Y es triste también que la respuesta del Estado sea también darle poco dinero para que pueda seguir entrenando y pueda seguir. Muchos de ellos necesitan mucho dinero por el tema del equipamiento. Yo ya dije, por ejemplo, el caso de arquería. Arquería, los costos son carísimos en muchas cosas. La flecha, el arco, el equipamiento.
En mi caso con mi marido los dos tiramos en un taburete, en una silla especial, y todo eso sale del bolsillo del atleta. Entonces, mi pregunta, y por eso también me metí mucho en deporte, ¿qué pasa con los clubes de barrio, con la gente que quiere acceder al deporte y tiene otros recursos? No hay nada. Eh, y no hay, y vamos a algo más grave, el espacio físico. A mí me ha pasado de entrenar en clubes que la pileta estaba en un piso superior, tenía que subir por escalera un piso para poder ir a la pileta. Entonces, también hablo de la adaptación y la comunicación y las adaptaciones edilicias y comunicacionales en los clubes. Por eso digo, si no es fútbol, acá no vale nada, el resto no importa. Y hablo convencional y adaptado. O sea, creo que necesitaríamos ver que nuestros gobernantes necesitan empezar a ver el talento que hay en la Argentina, en todos los sentidos. Sí, sí, sí. Y Pablo, la pregunta para Sí, saber si hay resoluciones o cosas que puedan solventar, leyes que puedan solventar bueno, esta falencia que estamos hablando. Sí, Pablo. hay una comisión de deporte en el Congreso. eh, en los dos son comisiones unicamerales, una en el Senado y una en la Cámara de Diputados. Pero tengo que decirle que todavía no están conformadas. Es una de las tantas comisiones que todavía no se armó. Eh, hay muchas comisiones que todavía están en el limbo desde el 10 de diciembre. Algunas se armaron, como la de presupuesto y otras así, que se están armando, pero esta de deporte todavía falta armarla. Igualmente, bueno, las comisiones lo que hacen son generar los proyectos, recibir los proyectos, generar los expedientes, los dictámenes para que después se trate en las cámaras. Lo que sí, hoy en día todavía está pendiente, está vigente el DNU 70, porque sigue vigente, ya que todavía la Cámara de Diputados ni lo rechazó ni lo aceptó, por lo cual todos los recortes hacia el sector de discapacidad y hacia otros sectores que no le interesan al poder financiero están vigentes. Otra solución por ahora no hay. Seguir luchando nomás. Así es, así es. Bueno, Yo lo Moni, que yo quisiera saber, ¿se están cerrando centros dedicados a la discapacidad, tanto en el interior como a nivel nacional? Esa es la pregunta, porque sé que hay clubes, por ejemplo, que les han quitado el apoyo a nivel provincial o a nivel nacional, clubes que se dedicaban también a la temática de la discapacidad. Entonces, se están cerrando, la gente no tiene dónde ir. Actualmente en Andis no sé si figura la parte de deportes. ¿Algunas de los dos, Pablo o Natalia, me pueden decir si en Andis está funcionando la pileta, la cancha de vóley, todo lo que se dedicaba a la parte deportiva? eso La por ahí última vez que Natalia fui, lo sabe sí. más que yo. No, la última vez que fui, sí. Lo que dice Moni es verdad. Hay muchos clubes que, como hablaba recién, son clubes sociales de barrio, que al no tener fondos o no tener dinero, sí están como cerrando o achicando costos, eh, que tenían algún financiamiento por parte del Estado. Eso sé que hay clubes que están más complicados a nivel económico que otros. Muchos, está pasando, por ejemplo, en mi club también muchos socios que se fueron por el tema del tema de las cuotas. Eh, Se está atravesando, creo, una crisis en general con el tema del deporte en general. Eh, pero porque la realidad económica está complicada, o sea, es compleja. Eh, Muchos deportistas se pagan la cuota del club, la cuota del entrenador, la cuota del torneo, los torneos se pagan, tienen un costo, y eso es un dinero, o sea, entonces vuelvo a lo mismo, la gente capaz tiene menos recursos, ¿cómo accede a esos beneficios? O cómo accede a su derecho más que a su beneficio, me corrijo, porque
es un derecho también el poder practicar, en el caso que sea la voluntad de la persona, poder participar de un torneo. Y a veces los costos son imposibles de sostener. Por eso Claro. considero que es fundamental que el Estado se involucre y que lo vea también de una manera deportiva y competitiva y de una manera también social. Como dije antes, cuando yo empecé en natación, lo que rescato es el tema de sociabilizar y conocer, íbamos a clubes que venía gente de un montón de partes del país y conocías realidades y discapacidades de personas de otras provincias, y era un intercambio muy, muy rico, muy, muy provechoso. Ni hablar cuando competís de manera internacional, competís realidad, ves realidad de otro país y ves la dedicación que le dan al deporte. No me olvido más de mi primer torneo internacional que tenía, creo que Canadá, no me acuerdo qué portera, que salían y le tomaban una muestra de sangre y veían cómo estaba el ácido láctico, como que evaluaban, y tenían un equipo tecnológico asombroso, mismo los trajes deportivos, o sea, ahí te das cuenta cuando a un país le interesa realmente sus deportistas. Y aparte en mi caso todavía no, están representando a la Argentina. O sea, a mí me asombra mucho lo que fue la selección nacional, cuando tenemos selecciones, y ahí no lo solo es capacidad, selecciones de convencionales maravillosas. O sea, pero bueno, como me dijo mi ex entrenadora de natación, acá si no es el fútbol que deja dinero, vamos a hablar caso quitado, el fútbol deja mucho dinero, eh, no vale la pena. Y eso es lo triste, y eso es lo que tenemos que involucrarnos como sociedad, como deportistas, como personas que les gusta el deporte, que son apasionadas del deporte, de, de meternos. Así que bueno, muchísimas gracias por este espacio y por poder promocionar el deporte adaptado, y a todos los que tengan discapacidad los invito a hacer el deporte que amen, que les gusten, que se acerquen, investiguen dónde pueden hacerlo y bueno, estoy a disposición para lo que necesiten. Y muchísimas gracias nuevamente por la invitación y el espacio. Gracias, Nati, gracias. Hay que alertar sobre estos temas. Sí, la verdad es que sí. Bueno, tenés este espacio, Nati, para hablar. Nosotros tenemos que ir cortando porque el tiempo es nuestro verdugo. La verdad es que, Nati, te agradecemos muchísimo el haber estado. Seguramente vamos a seguir conversando porque es un tema que nos interesa a todos, y como siempre dije, el deporte une a la gente, integra a la gente con discapacidad. Pablo, gracias por acompañarnos, gracias Nati por Gracias, acompañarnos. gracias a todos. Nosotros nos vemos el miércoles que viene, hablemos de discapacidad, exactamente a las 10:30. Le mandamos un beso grande también a Néstor y a su señora Sonia, que se mejoren pronto y que puedan estar el próximo miércoles con nosotros. Fede, muchas gracias por todo. No, gracias a ustedes, Mónica, Pablo, Nati, gracias por el aporte y nos encontramos el miércoles que viene y así cerramos Salir por Arriba de hoy. Muchas gracias para todos y a Carlos Dimar en la operación técnica.